Qué bueno que estás aquí. Vamos hoy a hablar de un tema que muchas veces trae conflicto. Quiero hablarte del poder del dominio y quiero que vayas conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7, el poder del dominio, el dominio propio. Me refiero a eso, al dominio propio. Y si ya tienes tu escritura en esta mañana, y si no te puedo esperar un momentito. Lo que sí le quiero decir, hermano, es que sí lo extrañamos. Extrañamos estar en la iglesia. De verdad, esos servicios, extrañamos esos tiempos, pero Dios nos va a regresar. Ahorita yo creo que el Señor nos estaba preparando para que nuestros hogares se conviertan en esas embajadas del cielo, pero un día vamos a regresar y vamos a estar ahí. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ¿ya lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer qué es lo que dice en esta mañana. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo repetimos? ¿Qué le parece? Que nos quede bien claro. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero hablarte de un sermón al cual le puse por título El poder del dominio. Y hay una anécdota histórica. Durante su periodo como presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson con la báscula. Desde que había llegado a la Casa Blanca, este hombre había estado desordenándose en su forma de comer y pronto las camisas empezaron a revelarlo. Pronto este hombre empezó a engordar. Hasta que un día su esposa le dijo, escuchas una anécdota histórica, su esposa le dijo, tú no vas a poder gobernar bien a este país si no sabes gobernarte a ti mismo. Oh, yo creo que el presidente nomás dice, oh. Y no sé, probablemente después de eso se puso a dieta. Mira, cada ciudad importante de la antigüedad, hermano, estaba rodeada por un muro, una muralla. Este muro se edificaba para proteger a la ciudad de los ataques de sus enemigos. Cuando una ciudad carecía de muro alrededor de ella, era una presa fácil de cualquier ejército invasor, porque no tenía nada que la defendiera. En Proverbios 25, 28, la Biblia dice que un hombre o una mujer que no posee dominio propio es como una ciudad sin muros. No tiene nada que lo proteja y está expuesto o está expuesta a toda clase de peligros y de ataques. Piénsalo por un momento, hermano. Un gran porcentaje de nuestros problemas, ya sea de manera individual, como personas o como sociedad, tienen que ver con la falta de dominio propio. Personas que no saben controlar sus emociones, personas que no saben controlar su forma de comer, personas que no saben controlar su forma de... Personas que no saben controlar sus tiempos de sueño o de entretenimiento o de trabajo, falta de dominio propio. En una palabra, falta de dominio propio. Dominio significa gobierno, señorío, autoridad. Por lo tanto, dominio propio o tener dominio propio significa ser dueños de nosotros mismos, tener la capacidad de gobernarnos y de sujetarnos, de llevar las riendas de nuestros propios deseos. Mira, cuando Dios creó al hombre y a la mujer allá en el Edén, Dios los creó para dominar, para gobernar, para sujetar todo bajo su señorío, pero el pecado nos despojó del dominio que Dios nos había concedido originalmente. El pecado nos despojó del dominio, pero gracias a Dios, con Jesucristo, ese dominio nos fue devuelto.
Por definición, una vida cristiana debería ser una vida de dominio en todos los aspectos. Esa debería ser una buena definición de vida cristiana, una vida de dominio. El dominio es algo que es dado de parte de Dios, es una dimensión espiritual. De hecho, nuestro texto de esta mañana lo dice de esta manera. Nos ha dado un espíritu de dominio. Es Dios. Ahora, si bien es cierto, el dominio es una dimensión espiritual, eso no significa que después de una noche de sueño, el cristiano se levanta y debajo de su almohada se encuentra el dominio propio. Ya se levanta siendo un hombre o una mujer que se sabe dominar a sí mismo. No es así. Aunque el dominio propio pertenece a la esfera espiritual y es un regalo de parte de Dios, también es algo que tiene que ser cultivado por el creyente. Es algo así como la fe. Es algo que Dios nos da, pertenece a la esfera espiritual, pero nosotros debemos cultivarla. La Escritura lo explica mejor. Quiero que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 5 al 6. 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1, del 5 al 6. Ahí habla de lo que te estoy mencionando. Escucha lo que está hablándole el apóstol Pedro a cristianos. Dice: ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahí paro, pero la lista sigue. ¿Notas cómo dice el apóstol Pedro? Ustedes también, poniendo toda diligencia, o sea, esforzándose, siendo intencionales, añadan a su fe virtud, conocimiento, dominio propio. Ustedes también. Eso es algo que Dios nos da. La fe es un don de Dios, al igual que el dominio propio, pero eso es algo en lo que nosotros debemos involucrarnos, en cultivarlo, en hacerlo parte de nuestra vida cristiana. Lo dije hace un momento. Por definición, la vida cristiana debería ser una vida de dominio, pero no siempre es así. Hay mucha gente que profesa o dice que es cristiana o que en realidad sí aman a Dios, pero su vida es carente de dominio. Y quiero hablarte de 3 áreas en donde debemos tomar ese dominio. Una de ellas es el dominio sobre nuestro propio cuerpo. Mira, nuestro cuerpo tiene diversas necesidades físicas y apetitos. Hay necesidad de comer, de beber, de dormir, etc. Los cuales esas necesidades y esos apetitos fueron puestos ahí por Dios. Por lo tanto, son buenos, son legítimos. Si Dios puso en nosotros esos deseos naturales, esos deseos físicos, son buenos y son legítimos. El asunto es que la falta de dominio propio transforma esos apetitos buenos y legítimos en apetitos carnales que le dan paso a conductas pecaminosas y aún en oportunidades para que Satanás establezca sus propias áreas de dominio. A menudo, el desorden en nuestros apetitos naturales es el eco de un hambre más profunda, de un hambre espiritual que se expresa por medio de desórdenes en los apetitos. Te voy a poner un ejemplo muy claro de esto. Es el apetito por la comida. Comer es algo bueno, normal, natural, es algo sano. Y aún disfrutar de lo que comemos y de lo que bebemos es un don de Dios. Salomón lo dice de esa manera: come, bebes, es un don de Dios. O sea, que si a ti te da hambre, eso es lo más normal del mundo, hermano. Es lo más normal. De hecho, es preocupante cuando alguien pasa el tiempo y dice: no tengo hambre.
Pero si tú tienes hambre, apetito por la comida, eso es normal. Pero sin dominio propio, ese normal, sano, natural, se va a convertir en glotonería, en un comportamiento carnal y pecaminoso que nos va a dominar. Mira, cuando alguien no controla su forma de comer, está cediéndole el dominio a su estómago. Ahora el estómago es el que está gobernando, se pasa de ser una parte de nuestro cuerpo, de ser un siervo de nuestro cuerpo, a convertirse en un tirano que va a gobernar nuestra vida. Hay cristianos que le tienen un pánico al ayuno, mira, le tienen más miedo al ayuno que al diablo. ¿Por qué? Porque le han cedido el gobierno de su vida a su estómago. Oh, el estómago es un tirano. Todo lo que se le antoja, todo lo que mira, todo lo que vea, cualquier hora que sea, viene para adentro. Viene para adentro. Se me antojó esto. Oh, unas papitas. Oh, unos tacos. Oh, y todo viene para adentro. Ahora, eso puede sonar hasta como de risa. Pero se está denotando una falta de dominio propio. El asunto es que cuando le damos rienda suelta a nuestros apetitos naturales y dejamos que sean estos los que dirijan nuestro comportamiento, estamos alimentando, hábitos pecaminosos y en consecuencia le estamos dando paso a lo demoníaco. Recuerda lo que hablamos hace un momento, lo que decía Proverbios 25, 28. Una persona sin dominio propio es como una ciudad desprotegida, sin muralla. Cualquier enemigo puede entrar y puede tomar y establecer un dominio, una fortaleza. Ciudad. No es tan sencillo ni es tan chistoso como parecería en un área tan común como la comida. Gente que come de más. Gente que ya está llena y solo por la glotonería, bueno, viene otro. Está bien, sí, le sirvo, sí, pero poquito. Poquito que quede en la olla, digo, mucho en mi plato. Escucha, hermano. Hablé del asunto de la falta de gobierno, de la falta de dominio en la comida, pero esa no es la única área en la que perdemos el dominio de nuestro propio cuerpo. En realidad, cualquier necesidad física o deseo de nuestro cuerpo, si lo dejamos a su propio gobierno, se va a convertir en una oportunidad para perder el dominio. Cualquiera. Y el diablo va a aprovechar esa falta de dominio propio. En cualquier área de nuestro cuerpo, en el área sexual, en el área del descanso, en el área del entretenimiento, en el área del trabajo, en cualquier cosa que nuestro cuerpo necesita, o falta de ejercicio, o exceso de ejercicio, o todo ese tipo de cosas. El área sexual es un área en donde el diablo puede llegar y establecer un dominio por la falta de gobierno. Ahora escucha, retomar o retener el dominio sobre nuestro propio cuerpo va a requerir un compromiso radical y muchas veces violento contra nuestra propia carne. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, el apóstol Pablo está hablando de esto. 1 Corintios 9, versículo 27. Mira lo que está hablando el apóstol Pablo de establecer un dominio sobre su propio cuerpo. Dice de esta manera. Vamos a leer desde el 26 para entender el contexto. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo pongo bajo mi dominio, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y acá Pablo está prendiendo sus antenitas, dice, si yo le dejo a mi cuerpo el gobierno de mi vida, yo corro el riesgo de ser eliminado.
Aunque yo haya sido un predicador, aunque yo haya sido un apóstol, aunque yo haya sido el hombre que trajo miles de almas a los pies de Cristo, si yo le dejo el dominio de mí mismo, de mi vida, a los apetitos de mi cuerpo, a los deseos de mi cuerpo, dice, yo mismo corro el riesgo de ser eliminado. Y yo te decía hace rato, retomar el control sobre nosotros mismos, la autoridad, o retener ese dominio sobre nuestro propio cuerpo, implica ser violento. Sí, así como lo oyes. La frase que en nuestro idioma se tradujo como golpear mi cuerpo, en realidad es una sola palabra, es una palabra griega, la palabra hupoplazó. Y esta palabra se utilizaba para decir que un boxeador le había dejado el ojo morado a su contrincante en una pelea. Sí, así como lo oyes. Cuando un boxeador le dejaba el ojo morado a su oponente en una pelea de box, recuerda, el box es una disciplina muy antigua, desde los tiempos de la Grecia clásica. Se utilizaba esta palabra que Pablo está escribiendo aquí. Dice, yo golpeo mi carne, yo le pongo el ojo morado a mi cuerpo. Mira, al principio, si tú no tienes dominio sobre tu propio cuerpo, si tú lo dejas que él haga todo lo que se le antoje, que coma a la hora que quiera, que se levante de la cama a la hora que quiera, que tenga sus propios deseos gobernando impetuosamente, créeme, tomar el control de tu propio cuerpo al principio no va a ser placentero. Te va a causar dolor, te lo advierto de una vez. El cuerpo, tu cuerpo te va a protestar, te va a decir que le duele, te va a decir que ya no puede malo con él, que lo dejes comer otro poquito, que lo dejes dormir otro ratito más. Te va a decir, oh, déjame entretenerme otro rato, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que levantarme a orar? Otro ratito, por favor, no seas así, dame de comer, ¿por qué vamos a ayunar? Pero no le creas nada a tu cuerpo, porque detrás de todos esos lloriqueos, ¿sabes qué es lo que está queriendo? Darte un golpe de estado. Y tomar otra vez la rienda. Decir, ¿cómo? Pues si yo te he estado gobernando todo este tiempo y ahora quieres. No. Tú a mí me das de comer a la hora que quiero. Yo voy a dormir hasta que se me antoje. Yo voy a hacer todo lo que yo desee. Si puedo, para eso es mi cuerpo. El asunto, y lo que yo te decía hace ratito, es que no tener dominio de nuestros propios deseos y aún de nuestras necesidades, cuando esas necesidades se transforman en pecados, créeme, tú le estás abriendo el paso a lo demoníaco. Ahora quiero ir a mi segundo punto, dominio sobre nuestra lengua. Mira, otra de las áreas de nuestra vida sobre la que debemos establecer un dominio y que muchas veces pensamos que es algo inofensivo, es la manera en la que hablamos. Hay personas que no tienen un dominio sobre su lengua, no saben controlar su forma de hablar, y esa falta de dominio muchas veces los mete en cada aprieto, en cada dificultad, porque no saben controlar, dominar, sujetar la manera en la que hablan. Quiero que me acompañes ahora al libro de Santiago, en donde debemos establecer un dominio de Dios. Acuérdate, estamos hablando acerca del poder del dominio. Dominio significa autoridad, gobierno. Yo soy el que dicta lo que se hace. Y la lengua muchas veces anda bailando para acá y para allá. Vamos a ver qué es lo que dice. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos del 5 al 10. De hecho, yo te aconsejo que allá en tu casa tú puedas leer completo el capítulo 3 de Santiago. Es un capítulo tremendo, pudiéramos hacer todo un estudio de ese capítulo. Pero quiero que ahora nos vayamos simplemente a Santiago 3, los versículos del 5 al 10. Dice de esta manera la palabra de Dios. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego,
y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Oh, wow. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domados por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11. ¿Acaso alguna fuente puede echar por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ojo, el dominio sobre tu lengua, sobre tu manera de hablar. Antes de continuar con esto, quiero decirte algo. El diablo es un paracaidista, hermano. Mira, en México se les llama paracaidistas aquellas personas que ven una casa o un terreno abandonado y se establecen, ellos empiezan a llegar por grupos, miran un terreno que no se le ve dueño, ya ha pasado tiempo abandonado, establecen sus propias tiendas de campaña, empiezan a edificar y cuando ves ellos ya se apropiaron de ese terreno sin que legalmente fuera suyo. El diablo es un paracaidista. El diablo va a mirar cualquier área de nuestra vida que esté carente de dominio propio, que no tenga murallas para proteger nuestra vida, y el diablo va a llegar y establecerse ahí como un paracaidista. Él va a establecer su dominio. Esto no tiene dueño, esto va, pues acá mero llegó el dueño. Mira, yo te decía hace rato, tú le das oportunidad en esas áreas de tu vida que no tienen dominio propio, a que el enemigo empiece ahí a establecer sus propias fortalezas. El pastor John Campbell dijo, la carnalidad que tú consientes el día de hoy será la carnalidad que te va a destruir el día de mañana. La carnalidad que tú consientes el día de hoy será la carnalidad que te va a destruir el día de mañana. Y no estoy exagerando. De hecho, en nuestro texto, Santiago dice que si no establecemos un dominio sobre nuestra lengua, el mismo infierno va a inspirar lo que hablamos. Dice, ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Y aquí, por lo que leímos, Santiago está hablando de creyentes que usan su lengua para maldecir. Maldecir tiene dos significados. Maldecir quiere decir hablarle ofensivamente a alguien o hablar mal de alguien. Y en este caso se están hablando de los dos significados. Y vamos al primero, hablar ofensivamente de alguien. Hablar con groserías, con majaderías, con leperadas. Mira, he conocido a cristianos que ya llevan un rato en la iglesia que no tienen dominio sobre su lengua, hermano. Todavía hablan con muchas groserías, todavía se expresan, no, que sé quién sabe qué, ay, que para allá, que y se les hace chistoso. Y piensan que no es importante. Y yo le he tenido que llamar la atención a algunos. Y algunos dicen, así hablamos. Oh, pues no es una grosería tan grande, tampoco sí. Oh, dicen, es que, ay, si viera cómo habla la gente de mi trabajo, pastor, los oigo y pues se me pega. Escucha, hermano, si tú no estableces un dominio sobre tu lengua, sobre aquello que dices, esa lengua está siendo inflamada por el mismo infierno. Te lo digo, porque es real, porque la Escritura lo dice, porque yo lo he mirado, y eso te está metiendo muchas veces en problemas. No es algo menor, no es algo de risa. De hecho, la pregunta que aquí Santiago se hace, dice, hermanos míos, esto no puede ser así. Dice, ¿a poco
de una misma fuente, al mismo tiempo sale agua amarga y agua dulce. En otras palabras, lo que Santiago nos está diciendo es, la misma boca que utilizas para orar y para decir aleluya, ¿es la misma que utilizas para recordarle la mamá a alguien? La misma boca que utilizas para orar el domingo en la iglesia, para cantar alabanzas, es la misma boca que el lunes o el martes estás utilizando para hablar todas las peladeces que se te ocurren. Dice, ¿es eso? ¿Para hablar obscenidades? Hermano, necesitas establecer un dominio sobre tu lengua, sobre tu boca. No, pues es que yo así, no, sí, ok, así, pero tú eres el que sujeta su lengua, ¿o no? O la lengua es solita, suelta y habla y tú la quieres callar, no. Lo que yo te decía hace ratito, dominio, gobierno, yo la sujeto. Yo alguna vez, cuando yo llegué a la iglesia, yo era un hombre que hablaba con muchas groserías, un hombre muy vulgar. Dios me habló de esto mismo y yo establecí un dominio de decir, no, o sea, sí, conozco a mucha gente en mi casa, todo el mundo hablábamos, sí, pero hay que establecer un dominio. El otro significado de la palabra maldecir que Santiago utiliza es cuando hablamos mal de alguien, de otra persona. Y aquí me refiero al chisme, a la indiscreción. Necesitamos establecer dominio sobre nuestra lengua en esta área, hermano. El chisme, mira, por si no lo sabías, el chisme no es un don del Espíritu Santo. El chisme no es un ministerio en la iglesia. El chisme no es algo que de decir, no, es que, hermano, yo quiero entrar al ministerio de chisme. ¿Qué se necesita? No es algo como eso. De hecho, es algo que desagrada a Dios. Y lo desagrada de tal manera que Dios equipara al chismoso con el homicida. Ahí nomás para que le cales. Dios equipara a un chismoso con un asesino. Nuestras palabras ociosas, aquello que decimos, sin control, sin dominio, hermano, pueden condenarnos, pueden hablar muy mal de nosotros el día del juicio. Muy mal de nosotros. Aquí viene, imagínate que llegues delante del Señor Jesús. Aquí viene el hermano y por pura misericordia te salvas en la última. Y en la entrega de las coronas. Y está el Señor juzgando en el tribunal de Cristo. Viene el hermano que se salvó de panzazo y dice, pero en el tiempo que estuvo en la iglesia, su habla no era la adecuada. Mira, hermano, lo que te quiero decir, ya en palabras claras, es que debes preocuparte por establecer un dominio en la forma en la que utilizas tu boca. Mira, el que te puedas expresar con palabras, aunque no lo creas, es un regalo del cielo. Porque hay mucha gente que es muda, que no puede hablar, que no tiene la capacidad física para hablar. Y a ti y a mí, que sí se nos ha dado ese regalo de expresarnos por medio de la voz, debemos tener dominio en lo que hablamos. Porque si no establecemos un dominio en lo que hablamos, nuestra lengua nos va a meter en muchos problemas, nos hará pasar muchas vergüenzas, nos hará perder amistades, manchará nuestro testimonio y hará que gente tenga una opinión muy equivocada de lo que significa ser cristiano. Muy equivocada, muchas veces solo por tu manera de hablar. Tal vez digan, no, yo ya no tomo, hermano, yo cuido mi testimonio, yo ya no tomo, y gloria a Dios. ¿Qué opinará la gente cuando te oye hablar? Y por último, quiero dejar el área más importante al final. El dominio sobre nuestros propios pensamientos. En la Biblia de la versión de las Américas, Proverbios 23:7 dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Dice, así como piensa, así es ese hombre. En otras palabras, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos,
tiene que ver con la manera en la que pensamos. Por lo tanto, la batalla clave para establecer el dominio propio en nuestras vidas, sin lugar a dudas, se va a pelear en el campo de la mente, en el campo de los pensamientos. Una mente sin dominio propio es una mente indisciplinada, que anda para todos lados, como un barco sin timón, nomás empujada por las olas, por el viento, no tiene dirección, no tiene gobierno. ¿Qué pensamientos conscientes, hermano, en tu mente? ¿Qué pensamientos? Debemos tener dominio propio sobre aquello que pensamos, porque tarde o temprano esos pensamientos que están aquí se van a convertir en acciones hacia el mundo exterior. Tarde o temprano, eso que está aquí se va a convertir en acciones que tú vas a llevar a cabo. Tú no permitirías que una parvada de buitres, de sopilotes o de cualquier ave carroñera hiciera nido ahí afuera del techo de tu casa. Yo creo que tú no permitirías esto. De igual modo, tú no debes permitir que cualquier tipo de pensamiento se anide en tu mente. Amén. Necesitas establecer un dominio sobre aquellas cosas. Una mente sin gobierno puede anidar fortalezas. Una mente cautivada por fortalezas no puede producir una vida de dominio. Yo te decía hace rato, la vida cristiana debería ser una vida de dominio. Ahora, yo menciono una palabra aquí, fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Según mi propia definición, una fortaleza es todo patrón de pensamiento, todo argumento, toda ideología o toda creencia que es contraria a Dios y a su palabra. Y esas fortalezas pueden llegar a enraizarse tanto en nuestra propia personalidad que la van a gobernar, la van a dirigir y van a retorcer. Regresando al pastor John Campbell, él dijo: Satanás y sus demonios desean tu alma y ellos buscarán ganarla torciendo tu mente. Dijimos hace un momento, Satanás es un paracaidista. Si Satanás mira un terreno desocupado, un terreno sin dueño, él va a llegar y se va a establecer ahí. Si tu mente no está sujeta al dominio de Dios, Satanás vendrá a cautivar esa mente por medio de fortalezas. Aquí en este contexto del que estamos hablando, una fortaleza no es algo positivo. Una fortaleza es algo diabólico, que se opone al conocimiento y a la obediencia a Cristo. Y para llevarte a la Escritura, por lo que te acabo de decir, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos del 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos. Dice de esta manera la palabra de Dios, ya lo tienes, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, estamos hablando del dominio propio sobre nuestros pensamientos. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ya viste lo que es una fortaleza? Un argumento que se levanta con altivez. Y ese es tema de otra predicación, pero yo lo que quiero es que tú veas esto. Ahora, cuando Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, está hablando de dominio. O sea, no está dejando que cualquier pensamiento haga y deshaga aquí en tu cabeza. No, Pablo está hablando, y de hecho Pablo está utilizando otra vez una frase violenta. Agimalotizó es la palabra griega que dice llevar cautivo todo pensamiento. Y esa literalmente significaba, escucha de lo que se entera uno cuando estás preparando los sermones, esa literalmente significaba cuando un soldado le ponía la lanza en la espalda a un enemigo vencido y lo llevaba ante el general vencedor, lo llevaba y ahí iba el otro con la punta de la lanza en la espalda. Eso es lo que quiere decir llevar pensamiento
todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Como puedes darte cuenta, hermano, establecer un dominio propio no es algo amable. Tomar un dominio real, establecer un dominio sobre tu cuerpo, sobre tus pensamientos, sobre lo que dices, no va a ser algo que, ay, por favor, no, va a ser algo violento. Así como la imagen de ese soldado que lleva prisionero al otro, o del boxeador que le pone el ojo morado a su contrincante, tomar un dominio real sobre ti mismo no se va a producir cuando tú eres autoindulgente, cuando te consientes. Se va a producir cuando tú eres radical e incluso violento en tus decisiones. Así es la conquista, hermano. La conquista es radical. Ahora, si tú no tomas dominio de aquellas cosas que están llevándote por donde ellas quieren, créeme, esas mismas cosas terminarán matándote. Así como sucedió con Sansón. Este dominio que hemos perdido en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra lengua. El dominio es un regalo del cielo, como veíamos hace ratito, pero es algo que nosotros necesitamos cultivar. Para conquistarnos a nosotros mismos, hermano, necesitamos carácter. Ya lo he dicho en otras veces, hay personas que piensan que porque fulano o sutana se enoja con facilidad, o es gritón, o es violento, dicen, es que él tiene el carácter. Pero la verdad solo se trata de alguien que tiene un mal carácter, no un carácter fuerte. Te voy a decir quién es alguien que tiene carácter fuerte. El que se domina a sí mismo. Ese que sabe dominarse, que se niega a sí mismo, que no se deja gobernar por sus propios deseos, sino por la voluntad de Dios. Ese es alguien fuerte. De hecho, Proverbios dice, es mejor aquel que se gobierna a sí mismo que el que conquista toda una ciudad. Así es que, hermano, cuando alguien tiene falta de dominio, tiene falta de carácter. De hecho, nuestro texto principal de esta mañana, de 2 de Timoteo 1:7, dice que el espíritu de dominio propio es contrario al espíritu de cobardía. Así es que saber gobernarte a ti mismo denota que tú no eres un cobarde, sino denota que tú eres alguien de carácter, que has recibido ese dominio de parte de Dios, pero que tú te esfuerzas en cultivarlo, en trabajarlo, en añadir a tu fe virtud, conocimiento y ese dominio propio. Qué bueno que te sabes la Biblia, qué bueno que te sabes versículos, gloria a Dios por eso, sigue aprendiendo, pero si ese conocimiento no va acompañado de dominio propio, te va a meter en muchos problemas. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Vamos a reverenciar a Dios. El Señor está aquí, en este lugar. Y quiero dirigirme por un momento, antes de hablarle a la iglesia, quiero dirigirme a personas que por primera vez están escuchando este mensaje. Y probablemente te has identificado en algunas cosas. Hay pensamientos, comportamientos, actitudes, deseos que te gobiernan, que te han metido en problemas, que tú no sabes cómo controlar, son como un animal salvaje que muchas veces te hace hacer cosas de las cuales luego te arrepientes y dices, ¿por qué dije eso? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Eso es falta de dominio. Pero lo que yo decía hace un momento, el pecado nos quita dominio, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, Él te entrega nuevamente dominio. Dominio para sujetarte a ti mismo y después dominio en otras áreas. La vida cristiana es una vida de dominio, así está concebida, ese es el diseño de Dios. El asunto, mi hermano, persona que tú estás aquí escuchando por primera vez o que no eres cristiano, es que para tener una vida de dominio real en tu mente, en tu cuerpo, en tu
boca. Tú necesitas primero rendirle tu vida a Jesucristo. Porque puedes tener cierto control y cierta disciplina sobre cosas, pero hay áreas de tu vida, áreas de tu mente, esas áreas ocultas que nadie más ve, solo en el mundo espiritual, que están sin gobierno. Y yo te decía, el diablo va a aprovechar cada terreno abandonado y va a establecer ahí su propio campamento de paracaidistas. Ahora, si tú no estás en Cristo, aunque seas una persona disciplinada en algunas cosas, créeme, eso no te va a salvar en el día del juicio. Hay una sola cosa que salva a la humanidad de la ira venidera, y eso es la sangre de Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es el único pago aceptado por el cielo. Y hoy Dios te lo está ofreciendo de forma gratuita. Él te está abriendo los brazos y te dice, ven a mí, vamos a hacer cuentas. Yo quiero borrar hoy todo tu saldo, todas tus deudas. Yo quiero que hoy tú vengas a mi mesa, te sientes junto a mis hijos, seas parte de mi familia. Hoy yo te quiero invitar a que tú recibas a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador. Si tú eres esa persona, ahí en tu interior, ahí en donde estés escuchando esto, quiero que hagas esta oración junto conmigo, pero hazla con fe. Si tú no tienes fe en lo que ahorita vas a hacer, mejor no lo hagas. Pero si tú ahorita, Dios está hablando a tu vida y tú dices, sí quiero un cambio de vida, acompáñame ahora. Repite esto. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, quebrado, sucio, manchado por el pecado. Me arrepiento por todas esas cosas que he dicho, que he hecho y que he pensado y que te ofenden, Señor. Hoy te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, clamo, Dios de gloria, porque tú me perdones. Recibo hoy en mi propia vida la sangre de Jesús que me lava, que me limpia, que me hace nuevo. Hoy renuncio a toda mi vida pasada. Quiero comenzar una vida nueva, como hijo de Dios, como hija de Dios. Clamo, Señor, porque tú entres en mi corazón. Señor Jesucristo, te recibo. Eres mi Señor y eres mi Salvador. Amén. Puede levantar su rostro, puede abrir sus ojos. Ha hecho esta oración. Le doy la bienvenida. Ahora usted es un hijo de Dios. Pónganse en contacto con nosotros. Necesita vivir la vida cristiana y queremos estar con usted en este proceso, queremos ayudarle, queremos compartir una Biblia con usted, pero póngase en contacto con nosotros y vamos a estar creyendo en que Dios va a estar haciendo cosas muy tremendas. Y bien, acuérdese, 5:30 de la tarde vamos a tener nuestro servicio de milagros, así es que conéctese, y un mensaje especial para las mujeres, un mensaje que involucra a 2 mujeres que vieron la mano de Dios, que tuvieron sus propias luchas, pero que Dios al final se acordó de ellas. Vamos a estar orando, vamos a despedirnos. Invita a alguien con usted en la tarde a ver el servicio. Comparta este video, háganos ese favor, comparte ese video. Hay mucha gente que está sufriendo sin esperanza, teniendo necesidad de Dios. Comparte este video. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, nos despedimos en oración y vamos a creer en que el Señor nos va a ayudar? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores.
Hoy glorificamos tu nombre. Te pido, Señor, bendice a mis hermanos, bendícenos a nosotros y ayúdanos a estar, Dios de gloria, al rato, Señor, alabando tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.